Muy bien, esta carta la escribió, por supuesto, Santiago. Algunos le atribuyen que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya que sabemos, y lo hablamos el día jueves, que Santiago el apóstol, Jacobo, dicho en otro lugar, él fue asesinado. Por lo tanto, esta carta está atribuible al hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago. En ese tiempo, los cristianos estaban siendo perseguidos y había todo lo que es una serie de también empobrecimiento de la iglesia. Cuando digo empobrecimiento, hablo en términos económicos, porque en realidad se estaban haciendo ricos en la fe, en los dones del Señor, pero en una forma económica. Había una persecución entonces que estaba haciendo que dejaran sus casas, dejaran sus trabajos, dejaran sus cosechas, dejaran sus empleos y comenzara una serie de esparcimiento por diferentes lugares. Eso lo vemos en muchos lugares de la Escritura, y uno piensa, y yo estaba pensando mientras leía esta palabra, que en algún momento la Biblia dice en el libro de los Hechos que los cristianos vendían sus propiedades y traían el recurso y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y eso, cuando yo lo comencé a leer y pensaba en lo siguiente, que de alguna forma fue tan coordinado y guiado por el Espíritu Santo eso, porque si ellos no hacían esa venta, en algún momento serían despojados. O sea, lo que ellos hicieron fue anticiparse a que finalmente Roma pudiera quitar todas sus propiedades. O sea, fue tan coordinado. Cuando uno ve que los cristianos del primer siglo se despojaban de sus propiedades de alguna forma, en una forma coordinada, bajo la unción del Espíritu Santo, uno ve la mano del Señor guiándolos a hacer algo producto de aquello que ya no les iba a servir o que de alguna forma iban a ser despojados. Entonces, cuando uno piensa en eso, y de hecho conectaba esto a lo que decía el pastor David Ormachea ayer. No sé si alguien lo escuchó al pastor David cuando él decía que habló con una hermana que estaba a punto de morir y le dijo: hermana, los hijos estaban súper complicados. Dijo: bueno, tome esas propiedades que usted tiene y busque un lugar donde poder sembrarlas, que sea un lugar de honra, de respeto, un lugar para restauración de matrimonios, un lugar para restauración de niñas violadas, yo no sé. Y claro, uno piensa en todo lo que ha de venir. Y en la medida que más pensamos en lo que el Señor ha de hacer y lo que en la venida del Señor, menos nos importan las cosas que tenemos. Cuando nosotros pensamos en la venida del Señor, menos amor le tenemos a las cosas que hoy día tenemos o que en algún momento fueron tan importantes tenerlas. De hecho, hace días atrás se me ocurrió algo. Se lo voy a decir ahora a ustedes. Es solamente una idea. Yo pensaba que tal vez como iglesia podríamos tener, por ejemplo, un lugar, una parcela muy grande, con un lugar con muchas piscinas, y que tal vez cuando Dios nos permita el año 2022 volver a reunirnos como antes, si no viene el Señor antes, y tener una parcela con un galpón grande, y en la mañana hacer nuestros hermosos cultos de avivamiento y unción. Se cierra el culto y nos vamos a las piscinas a compartir, a camping, porque yo pienso y hemos visto como a veces hemos hecho en la casa de Kiara, de Daniel, ¿cierto? Allá en esa parcela, donde los hermanos, hemos estado 300, una vez más de 300 hermanos ahí sentados. Qué hermoso compartir. Y creo que llegará el momento donde nuestras reuniones serán compartir bajo la unción del Espíritu Santo, y en las mesas el Señor se va a glorificar de una forma tan gloriosa, tan hermosa. Entonces yo no sé si es encerrarnos otra vez aquí, sino tal vez buscar un lugar donde poder no solamente adorar al Señor en un campo hermoso, mirando las plantas, las flores, estar sentado y al lado de nosotros un conejo adorando al Señor también. No sé, un lugar hermoso donde podamos levantar nuestra mano, mirar lo que el Señor ha creado, glorificar al Señor, tirarnos en vez de en un piso flotante, tirarnos en el pasto a llorar al Señor. Qué hermoso sería, ¿verdad? Bueno, estoy pensando, estoy como diciendo, esto podría ser muy hermoso. Usted sabe que a veces se me vienen cosas, y lo bueno de las cosas es que me gusta hacerlas. Diga amén, hermanos, ahí diga qué hermosa. Está bien, ¿cierto? Una buena idea de que de pronto vamos a ir a la iglesia y buses saliendo de Santiago a un lugar para poder adorar al Señor. Muy bien. Note por favor, la oración es un regalo del Señor. No solamente entonces debemos aprender las cosas
que son importantes. No solamente debemos hacerlo, sino también debemos calibrarnos para hacerlo mejor. De hecho, a principio de años hablamos de la perfección, hablamos de la calibración, hablamos de la consecuencia, consistencia, entendimiento, el hecho de poder nosotros tener discernimiento de lo que hacemos. El Señor Jesucristo, de hecho, en Mateo capítulo 5, versículo 48 dijo esto: sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Eso no es una sugerencia. No es una posibilidad. No dijo el Señor intenten hacer lo mejor que puedan. No dijo traten de hacerlo un poquito mejor. Dijo sean pues vosotros perfectos, así como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, sean como es su Padre. Sean así. Ahora uno cuando piensa en esto, uno empieza a decir, bueno, pero ¿cómo voy a lograr esa madurez? Porque la palabra perfecto aquí es maduro y completo. ¿Cómo podré ser maduro? Y justamente tiene que ver con todo lo que el Señor nos ha sumado y todo lo que el Señor nos ha dado. Se nos demanda, míreme, se nos demanda en la misma proporción que se nos da. Entonces, en la medida que se nos da, la misma medida de lo que se nos da, se nos demanda. Así como cuando uno pone una semilla en la tierra y espera que eso crezca, de la misma forma cuando el Señor deposita algo en nosotros, espera que nosotros podamos otorgar luego un fruto de aquello que a nosotros mismos se nos ha depositado. Entonces, ponga atención a esto. Miren lo que dice Santiago. Comienza a hablar Santiago y dice esto. Dice que debemos nosotros aguardar o esperar con paciencia. Note por favor, cuando habla el apóstol Santiago acerca de la paciencia y habla también de lo que es el labrador, está hablando de alguien que conoce el procedimiento, que tiene entendimiento de cómo funcionan las cosas. O sea, Santiago está diciendo, así como el labrador deposita la semilla y espera con paciencia que esa semilla comience a dar fruto a causa de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Entonces él está diciendo el conocimiento que el labrador tiene acerca de la tierra hará que él pueda operar en paciencia. Quiere decir que en la medida que yo sé cómo funcionan las cosas, en la medida de que tengo conocimiento de cómo las cosas son y funcionan, yo no me puedo impacientar. Imagínense que el labrador, un labrador eche la semilla y se enoje porque al otro día todavía no hay un fruto. No sería lógico, sino que la paciencia también tiene su sustento en el conocimiento. O sea, la paciencia, a la medida que yo soy paciente, tengo paciencia. Claro, sí, imagínense que uno podría decir qué paciencia tiene el labrador, lleva 4 años allí con no, eso ya se murió, no tiene idea. Sino que él sabe de, escuche bien esto, tiempos. Y cuando tú sabes de tiempos, entonces ya ahora puedes operar en una paciencia con entendimiento. Porque la Biblia dice que el labrador, cierto que deposita la semilla y luego espera. Quiere decir que la espera, esa paciencia que se prolonga, porque paciencia tiene que ver con lo alargado, esa es la palabra, alargado de la espera. Esa es la paciencia, lo alargado de la espera. Entonces, cuando una persona tiene paciencia o el labrador tiene paciencia, su paciencia se sostiene en el conocimiento que tiene de la tierra y los tiempos. Entonces, así también nuestra paciencia debe estar sostenida en el conocimiento y entendimiento que tenemos del Señor y su bendita palabra. Cuando eso no sucede, por ejemplo, el labrador se puede enojar, el labrador se puede molestar, el labrador se puede patear las piedras, el labrador puede regar el sol. No es eso, no, porque él sabe de tiempo. De hecho, a mí me pasó hace días atrás una triste situación. Me fui a comer unos chocolates. Y esos chocolates los tenía reservados. No los tenía escondidos. Si mi esposa me está mirando, los tenía reservados, no escondidos. Así se dice. Esto está reservado, amor. No está escondido. Bueno, estaban escondidos reservadamente en un lugar y los tenía ahí. Y cuando me los voy a comer hace días atrás, porque dije me quiero comer unos chocolatitos que me habían regalado, entonces los voy a comer y los noto un poquito extraño. Entonces, claro, llevaban 25 años. No. Entonces voy y miro la tapita y me doy cuenta que esos benditos chocolates habían vencido. Tanto los reservé
o tanto los escondí, que finalmente terminaron echándose a perder. Y cuando los veo, sentí una pena tan grande, porque en realidad era una bolsita de chocolates que era tan hermoso, y yo sé que eran buenos, que me lo habían comprado con tanto cariño, y que yo los guardé para un momento especial. Entonces llegó el momento especial, pero los chocolates no esperaron el momento especial. Esos chocolates no estaban alineados con mi momento. Entonces yo lo miro y claro, y me di cuenta de algo, que los chocolates duran súper poco. No sabía que duraban tan poco, y ese chocolate duraba un mes. Entonces yo miré y dije, no puede ser, no miré esto. Entonces me daba cuenta que el problema a veces no es lo que tenemos ni lo que queremos, sino el tiempo que se le otorga a las cosas. De hecho, nosotros quisiéramos que algunas cosas sean eternas, por ejemplo. A veces hay personas en un cementerio que lloran esperando la eternidad de algo que no se va a lograr acá. Salomón en su sabiduría dijo, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El problema no es si lo tiene o no, ya lo tiene. El problema es si yo lo conozco. Porque hasta los fabricantes de chocolate han determinado lo que dura un chocolate en un envase. El problema es que yo no vi la fecha de vencimiento y por eso no pude disfrutar. Y muchas veces nos pasa que se pasa el tiempo y la oportunidad que el Señor nos da sobre algunas cosas en nuestra vida y ya no las podemos disfrutar. Noté a veces, el otro día con mi esposa miramos a nuestros hijos y conversando, nosotros los miramos y conversamos. Decimos, ¿cómo estábamos en pandemia al lado de ellos? ¿Y cómo crecieron? Y ni siquiera somos casi conscientes de su crecimiento porque fue demasiado rápido. Y ni siquiera todavía los podemos disfrutar como quisiéramos, a pesar de estar a su lado. Entonces, eso es nuestro caso, y sé que en muchos casos también lo mismo, que quizás sin darnos cuenta se nos va pasando el tiempo, y cuando ya queremos disfrutarnos, la fecha de vencimiento ya llegó. Entonces debemos aprender a usar la sabiduría, porque muchas veces, como yo, terminamos lamentando lo que no pudimos hacer a causa de una cosa: no conocer los tiempos, ¿verdad? Digan amén, hermano, aquí arriba, los pentecostales, ayúdenme. Entonces, mire lo que dice. Santiago dice, están ahí todavía, digan amén, gloria a Dios, diga voy a aprovechar. Así que saque todos los chocolates reservados que tenga por ahí y miren la fecha de vencimiento, por favor. Y cuando me regale el chocolate, que sean que duren 2 mesecitos por lo menos. Santiago dice que nuestra paciencia debe ser hasta la venida del Señor. Y que el Espíritu, dice Apocalipsis, y la iglesia dicen ven. El hecho que, míreme por favor, que el Espíritu y la iglesia digan ven, no es que el Señor venga antes de lo que el Padre ya dispuso en los tiempos señalados por el Señor, sino que el hecho que digamos ven marca una armonía entre el Espíritu Santo, quien prepara la novia, y la novia. Entonces hay una armonía entre quien está preparando y quien está siendo preparado. Entonces cuando el Espíritu y la iglesia dicen ven, estamos entrando en una armonía, en la armonía del deseo de estar y conocerle, y pone en orden las cosas. Es un anhelo profundo, por ejemplo, de que Él venga, y eso hace que su venida sea más importante que mis planes. No sé si me explico. Que la venida del Señor sea, míreme por favor esto, el evento más importante de nuestras vidas. La venida del Señor es el evento más importante y esperado de toda nuestra vida. Oh, qué hermoso, hermanos. Ese momento es el evento más importante. Algunos, como dice el apóstol Pablo, lo verán y otros serán transformados, pero tendrán la bendición de ser transformados antes que los otros. O sea, es un evento tan trascendente que es, y en nuestra mente debe ser, la venida de nuestro Señor, el evento, el momento más trascendente de nuestra vida, más que nuestro matrimonio, más que el nacimiento de nuestros hijos, más que la obtención de un título, más que el tener una casa, más que el tener un nuevo trabajo, más que el viajar. El hecho es que la venida del Señor debe ocupar el lugar más importante en nuestro corazón, a causa de ser la promesa más trascendente que tiene la iglesia. La promesa más trascendente de la iglesia es el retorno de nuestro Señor. Y eso debe estar en nuestro corazón y hacer que nuestro corazón pueda latir con mucha fuerza solo al recordarlo. Debe ponernos nerviosos solo al pensarlo. Y sé que estoy hablando, ministro Gerson, que cuando hablamos de la venida del Señor, algo le pasa.
¿Por qué? Porque debe ser y es el evento más importante de la amada iglesia. Entonces, mantiene nuestro corazón atado a lo importante, a su retorno. Nos mantienen alerta y vigilantes. Nos mantiene entonces pensando en su venida, su venida, su venida. Es como ansiosos por su venida. Nos mantiene en un estado de obediencia a su palabra y nos hace estar leyendo correctamente lo que vivimos y esperando las señales de su venida. O sea, es cuando tú estás esperando la venida del Señor, también estás atento a las señales de su venida. No sé si me explico. Estás como esperando que el Señor venga, ¿cierto? Entonces, como sabes que Él va a venir, es como cuando estás esperando visita y alguien toca el timbre, tú sabes, o estás sintiendo, o alguien te llama, o sientes los pasos de algo. Cuando tú estás esperando algo, también estás viendo las señales de eso. Estás mirando como cuando pedimos comida y miramos dónde viene, acá viene. Y uno empieza a mirar, ¿cierto? No, ya le quedan 5 minutos, se detuvo. Y uno empieza a mirar cuando se detiene el ciclista y dice, ¿pero por qué se detuvo tanto rato? Y uno empieza y dice, ahora está avanzando y dice, espéralo ya está a punto de llegar a la puerta. Y cuando llega a la puerta con tu comida, dices, ay, qué rico, y tocan el timbre y llegó. Pero estás siguiendo. De hecho, se nos dio una aplicación para poder seguir aquello que ya viene en camino. Y creo que también eso es profético para nuestra vida, para aprender a hacer seguimiento y de alguna forma también. Y sabe, hace días atrás leí un artículo, por ejemplo, la Biblia dice que la ciencia aumentará. Mire, y a causa de esta pandemia, la ciencia se dio un salto porque se invirtió como nunca antes en la ciencia. Hubo, a causa de esta pandemia, una explosión y un aumento, una multiplicación de la ciencia a causa de la necesidad del hombre. 2. Hace días atrás, esta ciencia nos ayuda para leer mejor las cosas, porque todo lo que el Señor nos permite ver y al hombre les permite descubrir, no es que el hombre crea, el hombre descubre. Entonces el Señor le permite descubrir. No, el hombre creó la luz, no, el hombre descubrió la luz. Hay cosas que el hombre descubre que el Señor le permite descubrir. Ahora, el hombre descubre, hay un organismo en Francia que es el organismo que hace mediciones acerca de la rotación y referencias de la Tierra en Francia. Y ellos descubrieron, los científicos, que este año 2021 va a ser el año más corto. O sea que la Tierra, a causa de todo lo que es el núcleo, la atmósfera y los océanos, harán que la Tierra gire más rápido. Al girar más rápido, entonces el día durará menos. Son por ahí unos 0.0 milisegundos, no es mucho más, pero ustedes saben que son, yo hacía cálculos, 84.400 segundos que dura la Tierra en dar la vuelta en el día. Y eso va a ser menos que eso a causa de la velocidad. Y yo decía, se cumple la palabra, que los días serán acortados. Pero la única forma de saber que los días serán acortados es por una razón, por el aumento de la ciencia. Sin el aumento de la ciencia no se puede verificar aquello que el Señor ha prometido. Por lo tanto, el aumento de la ciencia lo que hace es evidenciar lo que el Señor ya había dicho. Entonces, a través del aumento de la ciencia podemos nosotros ver el cumplimiento de su palabra. Diga amén, diga gloria a Dios. Y contrátame para escatología, hermano ministro Gerson, por favor, que estoy postulando a los cursos pero no me quieren contratar. Entonces, miren lo que dice Santiago. Santiago dice que se requiere paciencia para poder recibir. Él dice que el labrador, para recibir de los frutos, debe esperar con paciencia. Quiere decir que de alguna forma yo míreme por favor, debo pedir con fe, pero debo esperar con paciencia. Debo pedir con fe y debo esperar con paciencia. No importa cuánta fe tenga usted, tendrá que esperar de toda forma con paciencia. Porque hay cosas que simplemente en medio de lo que es la paciencia manifestarán su fruto. Por ejemplo, el Señor cuando maldijo a la higuera, ustedes recuerdan que la maldijo y dijo, nadie más coma fruto de ti, e inmediatamente la palabra fue de fe, porque el Señor estaba enseñando de fe, pero inmediatamente no hubo una evidencia de la manifestación de la fe del Señor.
sino que la Biblia dice que al día siguiente, o sea, pasaron 24 horas para que la manifestación de la palabra que el Señor dijo fuera evidente. Quiere decir que a pesar de que el Señor soltó la palabra en ese momento, 24 horas después pudo haber una evidencia de la palabra soltada. Entonces, el Señor no se enojó porque la higuera no se cayó, el Señor no se enojó porque la higuera no se partió en dos, porque simplemente habló con fe, pero esperó con paciencia. Y eso es lo que la iglesia debe aprender, a operar no solamente en fe, sino también a operar en paciencia, porque estos son los elementos que son parte de la oración. Míreme por favor, número 1 la fe, número 2 la paciencia, lo que dice aquí el apóstol Santiago, número 3 la esperanza. Estos 3 elementos deben estar presentes en nuestra oración. Debo orar con fe, debo esperar con paciencia y debo mantener mi esperanza. Esos 3 elementos están presentes en el relato de Santiago. Está diciendo, amada iglesia, usted está bajo persecución, usted está bajo problemas, usted lo están matando, pero usted debe mantener su fe en oración. No solamente eso, debe mantener su fe en medio de la oración, debe esperar con paciencia, y número 3, debe operar en esperanza. ¿Por qué? Porque son frutos del Espíritu necesarios, y los frutos del Espíritu no pelean entre sí, sino son armónicos en la vida del creyente. Entonces yo estoy orando al Señor, que es la primera cosa que debemos entender. Número 2, estoy orando con fe, porque todo el elemento de Santiago lleva como eje la fe. Luego dice, tienen que esperar a pesar de que tengan fe. No quiere decir que la fe sea una fe instantánea, que usted crea y las cosas sucedan, sino que la fe tiene su obra completa bajo la paciencia. Y muchas veces, aunque tú haces las cosas bien, aunque estás orando correctamente, aunque estás, hermano, míreme, incluso en la voluntad del Señor, no quiere decir que por estar en la voluntad del Señor, muchas cosas tendrán su manifestación en forma inmediata. No sé si me explico. O sea, puedo estar en la voluntad plena del Señor, pero aún todavía necesito la paciencia, que es cómo alargo esa espera, cómo prolongo ese conocimiento que sé que el Señor lo va a hacer, aunque todavía no lo puedo ver. No sé si alguien ahí lo pueda recibir. O sea, debo esperar con paciencia, pero debo mantener la esperanza. No es una paciencia pasiva, sino que es una paciencia activa que tiene esperanza en aquello que sabemos que el Señor ha de hacer. Diga gloria a Dios, amén, aleluya, algo por favor ahí en las redes sociales. Déjenme cerrar. Se nos pasó porque nos atrasamos un poquito. El tema es que en unos minutos más se va a predicar para Temuco desde este mismo lugar. Entonces necesito terminar, pero a las 12 voy a cerrar con este último. Bueno, estoy en el punto 1, son 5 puntos que vamos a tocar, pero pónganme atención. A las 12 voy a continuar con el mensaje, porque necesito hablar acerca de la fe ferviente de Elías y cómo esa fe el Señor la respaldó. Pero déjenme cerrar con algunos temas importantes. Mire lo que dice Santiago. Dice, este es el primer punto de este mensaje. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Está afligido. Lo dije delante de la lectura. No dice haga publicación. Hermano amado, no dice si está afligido, publíquelo para que toda la gente sepa lo que le pasa. No dice eso. No publique sus aflicciones. Ore en sus aflicciones. No publique sus fracasos. Ore en ellos. Si la gente va a ver algo en usted, no digo que solamente publique las ganadas, no, comparta algunas cosas del Señor, algunos momentos importantes, porque el día de mañana eso le va a recordar, pero no ande publicando sus fracasos. El Señor dice, si hay alguno que esté afligido, no dice haga publicación, como hemos dicho, por su face los conoceréis. No dice haga publicación, sino que dice haga oración. Entonces, ¿por qué? Mire por favor, el hecho es que debemos llevar nuestras aflicciones a la oración. Debo hacer entonces lo que se me pide según lo que el apóstol Santiago nos dice, para poder recibir aquello que se nos ha prometido. Note por favor, nuestras aflicciones no deben alejarnos de Dios, sino deben acercarnos a Él. Por eso la Biblia dice, si estás afligido, ¿está alguno de vosotros afligidos? Haga oración.
El problema es que muchas personas, cuando viene la aflicción, el dolor, la angustia, se alejan del Señor y se alejan de la oración. De hecho, no hay día que alguien no me escriba para contarme un problema de gente que no es parte de la congregación, que me dicen, me alejé del Señor. Ayer me escribía alguien, me decía, me alejé del Señor, llevo 3 años lejos del Señor, producto de una situación matrimonial, 3 años lejos del Señor. El tema es que esa aflicción le provocó alejamiento del Señor. Y Santiago está diciendo, si tienes alguna aflicción, tienes que meterte en la oración. Tienes que orar. O sea, se nos dice, si está alguno afligido, no se separe del Señor, no se aleje del Señor, no se hunda por lo que vive, sino que haga oraciones. Ore en medio de las aflicciones, que las aflicciones no nos alejen del Señor, sino que nos acerquen a Él. Hagan oración. Entonces, no es solamente el hecho de buscar inmediatamente un consejo, sino que ir a la palabra del Señor. No está mal que busquemos el consejo en alguna situación que no podamos manejar, pero el apóstol Santiago, como sabe, míreme por favor, que no hay en ese tiempo, no hay Facebook, míreme por favor, no hay Facebook, no hay grupo de intercesiones, no hay cadena de oraciones, no hay WhatsApp, no hay, a veces hay un grupito acá, otro grupito allá, estaba la iglesia dispersa por todo lugar. A veces se podían enviar algunos comentarios, algunas cosas, algunas cartas como esta que son circulares, pero solamente eso. Entonces no estaba la oportunidad de pasar adelante, de contar un problema, no estaba la oportunidad de hacer tantas cosas que hoy día tenemos acceso. Pero sí el apóstol Santiago dice, si está alguno de vosotros en aflicción, quizás cuando yo me entere de tu aflicción, 2 meses después que me llegue la carta, quizás ya la aflicción ya no va a estar. Por lo tanto, la respuesta, le está diciendo Santiago a la iglesia, la respuesta a la aflicción será la oración. O sea, no podremos estar ni Pedro, ni Pablo, ni Timoteo, no podrá estar Santiago, no podrá estar Bernabé, no va a estar Apolo. Está diciendo, si tienes aflicción, no estés buscando a alguien que te suple esa aflicción, no estés buscando un oído para contar lo que te pasa, sino que si estás en aflicción, métete en oración. Busca al Señor en oración, porque ese es el modelo, mi amada iglesia. No hay problema, luego vamos a hablar del orden de los ancianos, cómo los ancianos son parte de la sanidad de la iglesia, por supuesto, pero el apóstol Santiago está diciendo, llegará el momento donde no estará Pedro, donde no estará Pablo, donde tu aflicción que vas a estar viviendo estarás incomunicado. En ese momento tienes que recordar la palabra. No está mal que haya un consejero, no está mal que haya un mentor, no está mal que podamos comunicarnos con alguien, pero no puedes tratar de transferir la aflicción a los hombros de alguien para que te la lleve, sino que si estás en aflicción, ve a la oración. Y cuando una persona va al lugar correcto, cuando tiene una aflicción, entonces el Señor tiene el poder para sacar esa aflicción del corazón del hombre. El Señor tiene el poder para liberarnos de esa carga que llevamos. Entonces el apóstol Santiago está diciendo, amada iglesia, no se haga dependiente de hombres. Amada iglesia, todas nuestras aflicciones tienen que ser puestas en los hombros, a los pies del Señor, no en los hombros de las personas, sino a los pies de Cristo. Las aflicciones de la iglesia deben ser puestas a los pies de Cristo y no deben ser en los hombros de las personas, de los líderes, de los pastores, sino que las aflicciones deben ser puestas en el lugar correcto y de la manera correcta, no a través de un reclamo, no a través de un enojo, sino a través de la oración. Amada iglesia, debemos aprender entonces que nuestras aflicciones deben ser puestas a los pies de Cristo. Reciba eso en el nombre del Señor. Recíbalo. No podemos buscar a los hombres antes de buscar a Dios. No debemos nosotros contar nuestros problemas a las personas antes de que el Señor sepa lo que nos pasa profundamente. Estas aflicciones no pueden destruirme si yo voy al lugar correcto. No pueden destruirme si voy al lugar correcto. Una aflicción es parte de una crisis, pero una crisis, cuando se trata mal, termina destruyendo, genera una destrucción. Pero una crisis en el lugar correcto permite la gloria del Padre en medio de aquello que yo vivo. Entonces debemos llevar nuestras aflicciones a los pies de Cristo, poner nuestras aflicciones delante de nuestro
Señor, alguien dígame. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que el Señor te está hablando. A las 12 voy a retomar con esto porque estoy recién. Luego vamos a hablar acerca de los ancianos, las enfermedades, cómo también a veces estamos enfermos por esto, las crisis que tenemos cuando nosotros peleamos. Por eso Santiago dice, tienen que ponerse en acuerdo. Por eso Santiago dice, tienen que confesarse las ofensas, porque muchas de las enfermedades radican en los problemas que tienen entre ustedes. Les voy a explicar esa palabra. Vamos a hablar acerca de la confesión y la oración. Y vamos a hablar acerca de la ferviente oración de Elías y cómo eso no solamente hizo que, a pesar de que él estaba sujeto a pasiones, pero en realidad estaba sujeto más a la oración. Las pasiones lo tenían amarrado, pero él estaba en oración. Vamos a hablar un poquito de eso a las 12. Y por favor acompáñeme un ratito más a esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo sé que Dios te ha hablado en este día. Tal vez usted, mientras yo estoy predicando, usted está ahora mismo viviendo una aflicción. Y puede ser que ni siquiera sepa, ni tenga ahora mismo las fuerzas. Por eso la Biblia dice, si está alguno enfermo, si la aflicción de pronto genera enfermedad. Porque la aflicción en su primera etapa genera desesperación. Pero cuando se mantiene una aflicción constantemente en la vida de alguien, genera una enfermedad donde ya la gente no se puede levantar. Pero ahí está la obra del Señor. El Señor te quiere levantar. El Señor te quiere sanar. El Señor te quiere restaurar. No deberías estar donde estás, ni vivir lo que estás viviendo. El Señor tiene poder para levantarte. El Señor quiere que tus aflicciones estén en el lugar correcto, a sus pies, conectadas con su presencia.